Vamos a hablar sobre la identificación y clasificación de no conformidades. Las no conformidades, como venía diciéndoles anteriormente, realmente son desviaciones, pero son desviaciones que a mi modo de ver sí son incumplimientos, pero no son fatales, no son graves, no es algo que tal vez carezca de pronto de algún entendimiento en decir que no podemos darle cierre o que son catastróficas para la organización. Todo lo contrario. El propósito de la auditoría es encontrar hallazgos y que de estos hallazgos, pues cuando se generan las no conformidades, podamos establecer un plan de acción que lleve a la mejora y al cierre eficaz de ese hallazgo que se está evidenciando. Entonces es bueno porque lo detectamos. Cuando no es bueno, pues cuando existe la no conformidad, no se detecta o tal vez se detecta, pero no hace absolutamente nada. Entonces, en ese orden de ideas, esta desviación es un incumplimiento a un requisito que ya se estableció, sea en la norma, sea en las políticas internas de la organización, o sea de pronto en un contexto ya normativo legal de las empresas. Como lo vimos anteriormente en las listas de chequeo, vimos que hay normas ISO, en su mayoría son normas opcionales, pero también hay cumplimientos de requisitos legales que la empresa debe tener en cuenta. Entonces, cuando estas no conformidades de naturaleza legal, que con ellas llevan tal vez sanciones, multas, incluso algún tipo de penalidad grave, ahí sí para representantes legales en materia tal vez de seguridad y salud o medio ambiente, podemos encontrar pues que sí, es evidentemente que la no conformidad es grave. Entonces, detectarla no es grave, lo grave es la consecuencia que esta nos puede llegar a generar por no tratarla. Entonces, en este ítem nosotros queremos ver cómo podemos identificar estas no conformidades. Entonces, ya vimos que podíamos hacer una revisión de documentos y registros, una revisión documental. Esa revisión, la idea es que nosotros podamos evidenciar qué cumplimiento estamos dando, cuál es el grado de cumplimiento que le estamos dando a ese requisito, a esa norma, a esa normativa o ese requisito legal, ¿cierto? Y si este documento y este registro aporta evidencia. Si no aporta evidencia, pues ya estamos hablando de una no conformidad. También podemos identificarlas a través de la observación de procesos operativos o de actividades que esté realizando el personal. ¿A través de qué? De entrevistas. También lo vimos en el módulo anterior, a través de estas auditorías o el uso de estas herramientas de listas de chequeo que pueden llegar a determinar si uno de esos ítems o todos los ítems o los requisitos que allí definimos son no conformidades o que no están no conformes. ¿Cómo vamos a diseñar acciones correctivas efectivas? Entonces, detectamos ya la no conformidad o detectamos ya el hallazgo y es necesario que se diseñe un plan de acción, una acción correctiva que elimine la causa raíz de esa no conformidad. Para esto también hay una metodología. No me voy a centrar en toda la metodología, pero sí de pronto direccionar en que nosotros podemos usar herramientas de análisis de causas. Tenemos análisis de los 5 por qué, diagrama Ishikawa o como algunos lo conocen, espina pescado. Cualquiera de estos nos funciona espectacular para nosotros poder hacer un correcto análisis. ¿Por qué enfatizo en esto? ¿Qué pasa? Muchas veces la organización no se sienta de forma juiciosa a hacer un análisis de causas. Es decir, lo que hace es que tal vez identifica la no conformidad, diligencia el requisito, un análisis tal vez que no es el real o de pronto cumple con los 5 porqués dándole respuesta a unos porqués, pero no va a la causa raíz. ¿Y por qué se sabe eso? Obviamente en un momento de lectura, de observación lo podemos concluir, pero cuando esta no conformidad se vuelve reiterativa o vemos que no se cierra,
es porque seguramente el análisis de la causa no fue el mejor. Entonces, para poder hacer un buen análisis de causas, decir que realmente sí estamos trabajando las no conformidades, y en este tema que estamos hablando del cierre del año, pues es fundamental establecer esos hallazgos que se presentaron en el periodo de tiempo, en el año, o de pronto si vienen de años atrás, cómo los hemos tratado, cómo los hemos analizado y si realmente están cerrados o abiertos, pero si ese cierre realmente sí fue eficaz. Entonces ahí es donde viene nuestra destreza, porque de pronto la documentación, la acción dice estar cerrada, pero ya vamos a entrar a ver si la eficacia realmente es de una acción cerrada o no. Ya después, si tenemos un buen análisis, pues podemos plantear esos planes de acción que nos van a llevar a abrir, digamos, en este caso de cierre, el próximo año, con acciones que se deben implementar para esa misma eficacia. Entonces, siempre definir quiénes son los responsables. Entonces, responsables no solo hablamos de los líderes del sistema de gestión, involucramos a la gerencia, involucramos a dueños de proceso. En caso de seguridad y salud, involucramos, si es un accidente, al accidentado, a los testigos, al COPAS, a la brigada de emergencias. Todos aquellos que hacen parte del sistema de gestión. Si tal vez estamos hablando de quejas y reclamos, pues vinculemos a nuestro cliente, ¿sí? Incluso, ¿por qué no?, a entidades gubernamentales, incluir normativa legal que esté aplicable en el momento. También es importante definir qué recursos son necesarios. Entonces estamos hablando de recursos, y recursos, óigalo muy muy bien porque esto pasa muchísimo, no es solo financiero. El recurso financiero es muy importante, claro, un vehículo muy importante para que la universidad, para que la organización funcione, pero es muy importante también definir otro tipo de recursos, como que el tiempo que se requiere para implementar esa acción, quiénes van a ser los intermediarios o los que van a participar de este cierre de acción, como el personal, el recurso humano, ¿cierto? Materiales, máquinas, equipos requeridos, equipo de cómputo, si tal vez necesitamos proveedores, consultores externos, todos esos recursos que encierran o que se necesitan para poder decir estamos cerrando de una forma efectiva el plan de acción, porque estamos brindando esos recursos. ¿Cómo nosotros debemos hacer un seguimiento efectivo? Ya ahorita vamos a ver que vamos a compartir un formato que nos sirve muchísimo y nos gusta mucho implementarlo por temas de cumplimiento normativo, es decir, cumple con todo el esquema normativo de normas ISO, pero también es una fuente fundamental para hacer seguimientos y cierres efectivos. Entonces, ustedes definan cronogramas de revisión de esas acciones. Uno entiende tal vez que los ciclos de auditoría, los ciclos de los sistemas son anuales, pero entonces no esperen todo un año a hacer una revisión y concluir en esa revisión cómo van sus acciones. Entonces, si hay cronogramas o tal vez acciones que se cierran en un mes, en 2 meses, en 3, en 6, en un año, tengan claras esas fechas, ¿sí? Yo siempre tengo mis cronogramas por cada uno de mis clientes o por cada una de las empresas que lidero, ¿cierto? Pero también tengo un cronograma global de todas las organizaciones o de todos mis clientes que me alerta quién tiene auditoría próximamente, quién se le va a cerrar este plan de acción y hay que cumplirlo o hay que hacer seguimiento, y los programo. Hay muchas herramientas hoy en día donde esto puede alertarte con un tiempo prudente para tú poder hacer un seguimiento mucho más efectivo. O si tal vez desconoces estas herramientas como un calendario de Google, puede ser, ¿sí? Si tal vez las desconoces, pues simplemente tómalo como un hábito en todas tus sesiones, en todo tu día a día, hacer una revisión al seguimiento del cierre de acciones. Si ya de pronto tú puedes hacer o usar un software especializado que te
de forma visible tal vez te alerta y te dice, mira, ojo acá, esto se va a cerrar o esto no se ha cumplido, espectacular. O sea, es algo que realmente es efectivo si se hace seguimiento. Si no, pudiste haber hecho un excelente análisis de causas, un excelente análisis de los porqués, todo tenerlo perfecto, pero si no concluiste, si no haces un seguimiento y si no estás verificando que realmente esto se haya cerrado, pues no nos sirve de nada, ¿cierto? El cierre no es únicamente listo. Planteamos 3 planes de acción, le dimos cumplimiento a los 3, no. El cierre tiene que ser objetivo, el cierre realmente nos tiene que evidenciar o demostrar que esa no conformidad o ese hallazgo o ese plan de acción sí se cumplió. Entonces cumplimos la actividad, pero más que cumplir la actividad, si esa actividad fue eficaz, si realmente sirvió o no sirvió en la organización. Un ejemplo clásico que uno encuentra en una auditoría es que se plantea un plan de acción y dicen que el cierre eficaz es dándole capacitación a todo su personal en el tema puntual. Entonces, digamos que se presentó una no conformidad por una queja y reclamo de un cliente porque siempre le estaba llegando una salida no conforme detectada, pero le llegaba al cliente, ¿sí? Entonces se planteó este plan de acción y dentro del plan de acción dijimos vamos a hacer una capacitación a todo el personal concientizándoles de la importancia de las salidas no conformes, concientizándoles de que deben detectarlas y no deben permitir que lleguen al otro a su cliente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, sí, la capacitación hace parte del plan de acción, está muy, muy acertado porque realmente hay que crear cultura, hay que sensibilizarlo, es bueno que todo el personal conozca el contexto, pero cuando hablamos de un cierre exitoso y la verificación exitosa de ese plan de acción, pues es realmente comprobar que ese grupo de personas o esas personas que se capacitaron pues realmente sí están detectando salidas no conformes, que esto no haya vuelto a ocurrir, que sea efectivo con tal de que pues ocurre la salida no conforme, pero el personal está claramente desarrollado y sabe qué hacer, sabe cómo atacar y sabe, sobre todo en este caso, prevenir para que no le llegue a su cliente, ¿cierto? Que es lo que nos pide la norma. Pero ¿qué pasa? Que uno dice, listo, hicieron la capacitación el día de hoy, ¿sí? Y el día de mañana cerraron la acción. Dijeron, no, listo, ya como dimos la capacitación, ya asumimos, asumimos, porque es así, que ya con la capacitación el personal nunca más volvió a dejar pasar una salida no conforme. Entonces aquí la eficacia pues hay que llevarla mucho más allá, no es una sola actividad o la actividad tal vez puntual que está referenciado en el formato, sino nosotros debemos ser tan críticos de decir, mire, esto sí realmente cierra esa causa raíz que hemos detectado en el análisis que hicimos previo o definitivamente no. ¿Qué pasa si no hacemos ese cierre exitoso o ese cierre realmente consciente? Pues que se va a volver a presentar la no conformidad, ¿sí? No se va a cerrar esa no conformidad, realmente usted le pudo haber dado el cierre en papel, por decirlo algo así, ¿cierto? Pero no le va a dar un cierre y esto se le va a volver a presentar, incluso con consecuencias mucho peores o que tal vez queden lugar a no conformidades mayores o realmente perjudiciales para la empresa. Entonces, ¿cómo aseguramos un éxito en la implementación de estas acciones? Como lo decía anteriormente, el análisis de causas. Yo trabajo estos dos. Existen muchos análisis de causas, pero ¿por qué me gustan estos? 5 por qué o causa-efecto. Por su simplicidad en el momento de aplicar, pero la gran respuesta que tiene uno de ellos, o sea, son muy simples para aplicar, realmente son muy simples, pero muy efectivos. Entonces me gusta combinar las dos cosas, la efectividad, o sea, no descuido, no descarto la calidad de mi resultado, pero sí me gusta la simplicidad porque andamos en un día a día que a veces corremos y tal vez, en mi caso lo veo así de forma personal, pues de pronto dedico más tiempo,
a ciertas metodologías que son muy buenas, pero tal vez no las desarrollo todo el tiempo, ¿sí? Entonces me voy por estas. Entonces, causa-efecto. Este diagrama de causa-efecto ustedes lo van a encontrar con otros nombres como causa-efecto, espina-pescado, diagrama de Ishikawa, pero todos, a pesar de tener un nombre distinto, es la misma metodología. Esto primero hay que saber que es una herramienta visual. Entonces, acá les adelanto el diagrama, antes de llegar acá al diagrama, pero para que vean, es una herramienta visual. Ya ustedes van viendo en los formatos que ustedes tengan o la metodología que definan dentro de la organización, háganla siempre visual, porque esto fue concebido o hecho inicialmente de forma visual, así como está el esquema que les mostré hace un momento, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque hoy en día uno encuentra que hacen el análisis causa-efecto, pero no está representado visualmente. Esta es por los títulos de las M, ¿cierto? No está mal, o sea, eso no quiere decir que esté mal, pero desde su concepción fue una metodología visual y esta forma visual hace que tal vez el ejercicio se comprenda un poco más y sea tal vez más fácil la aplicabilidad y la lectura del mismo. ¿Listo? Esto tiene un orden lógico y este orden lógico lo que lleva es a la solución de problemas, sea que ya hayan ocurrido o potenciales, o sea, que puedan llegar a ocurrir, ¿sí? Entonces, no es más que poder identificar en la solución o el planteamiento de la no conformidad, que es lo que en diagrama de Ishikawa se habla de problema, ¿cierto? El planteamiento del problema ya sería la no conformidad materializada y analizar estas 6 variables, o como algunos lo denominan las 6M, ¿cierto? Estamos hablando de mano de obra, maquinaria, material, medición, método, medio ambiente o madre naturaleza, como lo podemos encontrar. Entonces, al problema detectado, a la no conformidad detectada, se le hace un análisis de cada una de estas variables. Puede ser que el problema que detectamos, una de estas variables no aplica, simplemente no se diligencia, se deja sin análisis o se justifica el por qué no aplica. Trayendo el problema que traíamos anteriormente, la no conformidad o la desviación que estaba hablando sobre salidas no conformes, podemos hacer acá un ejercicio rápido para tal vez aterrizar el concepto. Entonces, tenemos esto de salidas no conformes que le están llegando al cliente. Entonces se evidencia en el análisis previo que se hizo, no el análisis de la causa raíz, sino un análisis previo, que efectivamente sí estamos dejando que salidas no conformes lleguen al cliente y pues el cliente reportó una queja o reclamo. Nos sentamos en equipo, siempre digo, esto lo puede hacer una sola persona, pero siempre soy amiga de que unámonos varios, o sea, si gestión humana no tiene que ver, de pronto inventémoslo. ¿Qué tal y si sea un tema de capacitación? Compras, no tiene que ver nada con proveedores. ¿Qué tal y si que venga desde la materia prima la anomalía o la salida no conforme? Integren ese equipo, integren ese grupo. Hoy en día uno ve organizaciones tan comprometidas que tienen un comité de calidad, que tienen un comité para quejas y reclamos, un comité de medio ambiente, un comité de seguridad vial, y estos son los factores que uno analiza en esos comités. Muchas veces le dicen a uno, no, pero no hay nada que hacer en los comités de que hablamos. Pues seguramente se le presentan no conformidades en su sistema de gestión, analícenla, usen los 5 porqués o el diagrama de Ishikawa, ¿cierto? Listo. Entonces, volviendo al ejemplo, mano de obra. Tal vez en este análisis de mano de obra detectamos que el personal no desconoce que es una salida no conforme, o desconoce que eso que estaba pasando era una salida no conforme, que era una no conformidad del producto. Entonces ya encontramos que la mano de obra es una de las causas raíz. Maquinaria. No, resulta que el personal sí conoce o no conoce, pero se evidenció que la maquinaria está carente de mantenimiento o una de sus partes y sus componentes son los que están generando ese error.
o viene el material, tal vez todo está perfecto, funcionando muy bien en las otras áreas, pero resulta que ese material no era con el que se debía fabricar, o inicialmente sí era, pero hubo una variación tal vez de componentes y afectaron el material, ¿cierto? Medición. Entonces, tal vez los instrumentos de medición que estamos empleando a nosotros nos dan conformes. Dice que el peso va bien, dice que la medida va bien, pero que tal y no, el instrumento de medición es el que estaba con el hallazgo o la desviación, no está bien calibrado, no tiene un correcto mantenimiento. El método, de pronto en la metodología que estamos usando, sea de fabricación, de empaque, de logística, de transporte, no es la adecuada y genera el hallazgo de no conformidad. O ya variables del medio ambiente o de la naturaleza que pueden influir. Medio ambiente, recuerden, este es mi entorno de trabajo y medio ambiente es todo aquello que está rodeando mi entorno de trabajo. Entonces tal vez tenemos un medio de transporte que no es de nosotros directo, es una empresa proveedora o tal vez es el cliente el que viene a recoger el producto y en ese transcurso hay daños, ¿sí? Por lluvia, por mal almacenamiento o todo lo que puede llegar a pasar, que variables que tal vez la empresa no maneja o no contempla de primera mano y pues pueden llegar a desencadenar esta desviación o esa no conformidad. Todo esto se analiza, todo esto se encierra, todo esto se profundiza y es lo que a ustedes les va a llevar a la solución, a la causa raíz o las causas raíces que pueden llegar a generarse y darle una solución efectiva. Entonces acá vemos la importancia de hacer esta metodología. Y otra metodología que son los 5 porqués, también me encanta. No es tan sencilla como pareciera, ¿sí? Muchas veces llegamos al tercer porqué y no sabemos qué más contestar, pero pues es una técnica muy sencilla. Es sistemática, es decir, una pregunta de un por qué nos lleva a la siguiente pregunta, a la siguiente, hasta tener 5, 6, 7, 8, 10 porqués, porque no hay un límite realmente. Es cuando la organización ya identifica la causa raíz que para de hacer estas preguntas de cuestionamiento de por qué, pero pues digamos que estadísticamente o la teoría nos dice que el quinto por qué nos va a reflejar la causa raíz. ¿Qué pasa cuando tal vez tú no llegas en la quinta, sino tal vez en la tercera o en la cuarta? Debes justificar por qué no llegaste a esa quinta, ¿sí? ¿Para qué? Porque de pronto hay unos que por pereza, ¿cierto? No llegamos o no pasamos de la tercera. O porque nos estamos planteando mal la pregunta inicial y tal vez estamos obviando otros porqués importantes para contestar, ¿sí? Entonces, esas causas que se llegan a encontrar por esa probabilidad que nos da la aplicación de este ejercicio son fundamentales para poder plantear un plan de acción y poderle dar un cierre. Entonces, miren, yo uno metodologías porque pues realmente soy o confío mucho en las metodologías que ya están definidas y que realmente han sido comprobadas por expertos y no digo que es que yo sea una experta y ya la comprobé, sí soy experta, lo puedo decir, porque llevo planteándolas muchos años, pero cada vez aprendo más y esto yo no lo hacía años atrás, lo empecé a hacer unos años, 2 años para acá y encontré que realmente el aplicar estas dos metodologías era mucho más certero. Primero hacía una lluvia de ideas o un causa-efecto, que lo vimos, y después por cada ítem, digamos por cada M o por las M's que me dieron a mí una variable, aplicaba los 5 porqués. Entonces era muy efectivo porque realmente analizábamos muchas cosas que no teníamos en cuenta en un solo análisis, ¿sí? Una vez tú identificas esa primera causa, es cuando empiezas a hacerte la pregunta, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué pasó lo que ocurrió?
sea en la máquina, sea en el método, en la medición, en la mano de obra, o si hiciste una lluvia de ideas, sea por costo, sea por gasto, sea por lo que hayas identificado, ¿cierto? Haces tus porqués, haces la pregunta. Empiezas a contestar cada una de estas preguntas, la contestas y una vez la contestas, vuelves y te preguntas el por qué. ¿Por qué ir más allá? ¿Por qué está ocurriendo esto? Y finalmente, pues vamos a obtener una causa real de la situación. Es decir, cuando hablamos de causa real o causa raíz, es la causa que está permitiendo, haciendo que esto se materialice, que esa no conformidad se ocurra. Entonces es cuando uno dice, ya entiendo por qué siempre me pasa. Yo siempre apagaba el incendio, ¿cierto? Como dicen en muchas partes, apagamos el incendio, pero pues realmente se sigue, a los 2, 3 días otra vez hay fuego. Entonces, ¿qué es lo que está pasando si tomamos acciones? Entonces no hay un análisis correcto. ¿Listo? Mucho cuidado en preguntar quién. Es por qué ocurre esto, por qué ocurre esto, por qué, dados a la actividad, al proceso, al producto, no al quién, es decir, no estamos buscando culpables, ¿cierto? Entonces, vamos a ver ahorita una metodología que estoy segura que les va a ayudar muchísimo, un formato donde está ya auditado, ya está contextualizado cómo desarrollar y plantear no conformidades, y les quiero regalar un listado de causas principales en un análisis correcto de diagrama de Ishikawa o causa-efecto.